Bueno, hoy vamos a hablar sobre óxidos. Veamos qué le pasó a esta lata. Esta lata que tiene manchas amarronadas, y estas manchas amarronadas nosotros les llamamos óxido. ¿Y por qué esto? Porque el hierro que constituye esta lata se ha combinado con el oxígeno del ambiente, en presencia de un poco de humedad del ambiente. Entonces ese hierro pasó de hierro metal a formar parte de un óxido, es decir, el óxido de hierro. A este proceso de combinación entre el oxígeno y el hierro le vamos a llamar oxidación. Los óxidos se pueden presentar basándose en que el oxígeno se puede combinar con un metal, como en el caso del hierro, y así se obtendrá un óxido básico, o se puede resultar de la combinación del oxígeno con un no metal, y así obtendremos un óxido ácido. Por tanto, para definir los óxidos básicos, podemos decir que se llaman así a los compuestos que se forman a partir de la combinación del oxígeno con los metales en un enlace iónico. Recordemos que los enlaces iónicos resultan de que el metal cede electrones y el no metal gana electrones. Pero exactamente cómo es que se produce este enlace iónico, cómo es que el oxígeno se combina con el metal. Vamos a tomar como ejemplo la combinación del oxígeno con el sodio. Y para realizar la formulación de este óxido básico, vamos a utilizar el método del intercambio de números de oxidación. Entonces, tomando el sodio y el oxígeno, vamos a comenzar por verificar sus números de oxidación. En este caso, el sodio tiene número de oxidación 1 y el oxígeno tiene número de oxidación 2. Como segundo paso, vamos a colocar esos números de oxidación como superíndices en cada uno de los elementos. En el paso 3 vamos a intercambiar estos superíndices y los vamos a transformar en subíndices. Es decir, que el 1 del sodio se va a dirigir como subíndice del oxígeno y el 2 del oxígeno se va a dirigir a ser subíndice del sodio. De esta manera vamos a obtener esta fórmula: sodio 2, oxígeno 1. La YUPAC nos permite no colocar el 1 aquí, por lo cual vamos a tomar esa recomendación y nunca vamos a colocar el 1, pero sabemos que acá hay un 1 escondido. Esta fórmula que representa que para que se forme el óxido de sodio necesitamos 2 átomos de sodio por cada átomo de oxígeno. ¿Qué pasa si tomamos como ejemplo el hierro? Como ejemplo la lata que vimos al principio. El hierro tiene 2 números de oxidación, el 2 y el 3. Para este ejemplo vamos a tomar el número de oxidación 2. Y el oxígeno siempre va a tener como número de oxidación el 2. Repetimos los pasos anteriores. Colocamos como superíndices los números de oxidación de cada elemento. En el caso del hierro vamos a colocar el 2 y en el caso del oxígeno también el 2. En el tercer paso, lo que vamos a hacer es intercambiar los números de oxidación. El 2 del hierro va a pasar como subíndice al oxígeno y el 2 del oxígeno va a pasar como subíndice del hierro. Veamos cómo queda nuestra fórmula: hierro 2, oxígeno 2. Como todas las fórmulas representan la mínima combinación entre los elementos, podemos decir que como estos números 2 son múltiplos entre sí, los podemos simplificar. Al simplificar, los dividiremos por el número 2 y nos va a quedar un 1 escondido para el hierro y 1 para el oxígeno, y como habíamos dicho anteriormente, no los vamos a colocar. Entonces, nuestra fórmula del óxido ferroso es hierro-oxígeno. ¿Qué pasa cuando el oxígeno mantiene su número 2, pero el hierro utiliza su número de oxidación 3? Repetimos los pasos anteriores. Colocamos como superíndices los números de oxidación de cada elemento, en este caso del hierro 3, del oxígeno 2.
Hacemos los intercambios, pasamos al 3 como subíndice, al 2 como subíndice del hierro y hemos llegado a la fórmula del óxido férrico. Fíjense en el caso del plomo. En este caso el plomo tiene número de oxidación 2 y 4. Vamos a utilizar el número 4 de oxidación y mantenemos el 2 con el del oxígeno. Colocamos el plomo con número de oxidación 4 y el oxígeno con número de oxidación 2. Intercambiamos los números de oxidación y vemos que el plomo tiene subíndice 2 y el oxígeno subíndice 4. Como 2 es múltiplo de 4, podemos simplificar y efectivamente nos queda plomo 1, oxígeno 2. Esta es nuestra fórmula a la que hemos llegado. Ustedes pudieron advertir de que los óxidos de hierro, volvamos para atrás, tenían diferentes nombres, dependiendo de que si el número de oxidación era 3, después de la combinación entre el oxígeno y el hierro hemos obtenido óxido férrico, y si el número de oxidación es 2, hemos obtenido óxido ferroso. Estos dos nombres tienen que ver con que el hierro tiene 2 números de oxidación. ¿Y cómo se nombran entonces estos óxidos? De 2 maneras. Si el óxido proviene de la unión entre el oxígeno y un metal que tiene solamente un número de oxidación, el óxido se nombra de este modo, con la palabra óxido más la palabra de más el nombre del metal. Es el caso del potasio, que tiene un número de oxidación 1 y que su óxido es el óxido de potasio. Distinto es cuando el metal tiene 2 números de oxidación. En este caso, al menor número de oxidación, o es decir, cuando el hierro utiliza el número 2, el óxido va a llamarse de este modo, utilizando la palabra óxido más la raíz del nombre del metal con la terminación oso. Por eso obtuvimos óxido ferroso. En el caso de que el hierro utilice para realizar la oxidación su mayor número, es decir, el 3, ¿cómo lo vamos a nombrar? Vamos a poner primero la palabra óxido, luego la raíz del metal, y esa es la raíz del nombre del metal va a tener la terminación ico. Por eso habremos obtenido óxido férrico. Pero hasta ahora hemos formado simplemente las fórmulas de los óxidos. Sin embargo, además de la fórmula, sabemos que debemos armar nuestra ecuación química, que proviene de la reacción química entre el oxígeno y el hierro. Vamos a tomar como ejemplo el óxido de sodio. Fíjense, estos son los pasos que debemos recorrer para armar correctamente nuestra ecuación química. Tomando el óxido de sodio, primero colocamos en el papel los elementos que reaccionan, es decir, el sodio y el oxígeno. Luego le colocamos el signo de más y la flecha. Recordando que la flecha nos dice que la reacción va en un sentido, es decir, que mientras el sodio se une con el oxígeno, formarán el óxido de sodio y ese óxido de sodio no se puede volver hacia atrás, es decir, que no podemos obtener nuevamente los reactivos. El producto ya queda fijo. Hay algunas ecuaciones en donde tienen 2 flechas, una que va y una que viene, y eso nos indica que así como obtenemos un producto, podemos volver a los reactivos. Pero solamente en estos casos de la oxidación vamos a utilizar la flecha en una sola dirección. Entonces bien, sigamos con el segundo paso. Ya colocamos el sodio, el signo más, el oxígeno. No olviden de que el oxígeno es una molécula diatómica, por lo cual siempre va a llevar este 2 debajo. Y la flecha. Ahora necesitamos armar nuestra fórmula, la que irá en este sector. Entonces, volvamos a los pasos anteriores. Colocamos el metal, el símbolo del metal, el símbolo del oxígeno.
sus números de oxidación y los intercambiaremos. De esa manera obtendremos la fórmula del óxido, en este caso óxido de sodio. Sin embargo, podemos advertir que en esta ecuación tenemos un sodio de este lado y 2 átomos de sodio en los productos. Ya sabíamos que por la ley de las masas no podemos ni ganar ni perder materiales, es decir, que la cantidad de átomos a ambos lados de la reacción debe ser la misma. Por lo que debemos equilibrar, balancear o igualar. Cualquiera de las tres sinonimias está bien. Entonces, ¿cómo hacemos para que la cantidad de sodios de un lado y del otro sean iguales y la cantidad de oxígenos de un lado y del otro sean iguales? Bueno, vamos a comenzar por igualar el oxígeno. Acá tenemos un oxígeno sub 2, es decir, que tenemos 2 átomos de oxígeno porque esta molécula es biatómica, y de este lado teníamos un solo oxígeno, por lo cual vamos a colocar este coeficiente. Recordemos que los coeficientes multiplican a todo este producto. Entonces vamos a colocar un 2 y ese 2 va a multiplicar el 1 escondido que tenemos en el oxígeno, por lo cual vamos a obtener 2 oxígenos de este lado y 2 oxígenos de este lado. ¿Qué pasa con el sodio? Como este coeficiente multiplica todo, el sodio, este 2, multiplica a este 2 del sodio, por lo cual tendríamos acá 4 átomos de sodio, que lo que hacemos, colocamos un 4 adelante del sodio. Y esta ecuación está equilibrada. Esta ecuación podemos leerla de este modo. 4 átomos de sodio se han combinado con una molécula de oxígeno y hemos obtenido 2 moléculas de óxido de sodio. Muy felices de haber logrado esta ecuación. Lágrimas totales de emoción. Bueno, hagamos el ejemplo del óxido férrico. Vamos a mantener los mismos pasos que hicimos anteriormente. Buscamos los reactivos, el hierro y el oxígeno. Como es el óxido férrico y termina en ico, vamos a utilizar el número de oxidación 3. Entonces, una vez que buscamos el hierro y el oxígeno, usamos los símbolos de más y la flecha y ya comenzamos con el armado de la ecuación. Hierro más oxígeno y la flecha. Posteriormente, como dijimos que era óxido férrico y que el hierro tiene el número de oxidación 2 y 3, y como termina en ico, vamos a utilizar el número de oxidación 3. Entonces, vamos a armar la fórmula. Hierro, superíndice 3, que se va como subíndice, y oxígeno, superíndice 2, que va como subíndice. De esta manera nos queda ya nuestro óxido férrico. Entonces podemos decir que el hierro se ha combinado con el oxígeno y nos dio el óxido férrico. Sin embargo, cuando vemos esta ecuación podemos ver que tenemos acá 2 átomos de hierro y acá uno solo. Acá tenemos 2 átomos que forman esta molécula de oxígeno y acá tenemos 3 átomos de oxígeno. Ya sabemos que por la ley de las masas esto no puede ser. Entonces comenzamos con la igualación o el balanceo. Siempre es conveniente comenzar por el oxígeno. Entonces, si yo tengo acá 2 átomos de oxígeno y acá 3, lo que puedo hacer es colocar el 3 delante del oxígeno y acá tendré 3 por 2, 6 oxígenos. Coloco un 2 delante del óxido, de la molécula de óxido, y veré que el 2 multiplica este 3 y tendré 6 átomos de oxígeno de este lado. De modo que tengo 6 átomos de oxígeno entre los reactivos y 6 átomos de oxígeno entre los productos. Pero ¿qué pasa con el hierro? Acá tenemos solo un átomo de hierro y acá 2 por 2, 4. 4 átomos de hierro. ¿Cómo balanceo esto? Colocando el número 4 delante del hierro. Y efectivamente tenemos la reacción lista de formación del óxido férrico. Y esta reacción nos dice que 4 átomos de hierro
se combinan con 3 moléculas de oxígeno y vamos a obtener de este modo 2 moléculas del óxido férrico. Bueno, espero que esta explicación haya llegado a ustedes y que la hayan entendido. Nos mantenemos en contacto para todas las dudas. La idea de esta explicación es que aprendamos estos métodos que son los que vamos a utilizar para ir desarrollando los diferentes compuestos químicos.